Bienvenidos a tu clase al día. En esta ocasión estaremos abordando el contenido adición y sustracción de fracciones cuyos denominadores son polinomios diferentes. Para ello vamos a disponer de tres ejemplos. Tenemos que encontrar el mínimo común de los denominadores dados. Para ello, este primer denominador debe ser factorizado. Procedemos a factorizarlo. Disponemos de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Para factorizarle, abrimos paréntesis. En el primer paréntesis escribimos una variable x igual en el segundo paréntesis. Nuestro primer signo correspondería al signo positivo y el segundo signo la multiplicación de ambos signos. Entonces tendríamos positivo por positivo, nos va a dar positivo. Vamos a buscar dos números que multiplicados nos lleven a 2. Y la suma, porque los signos son iguales, nos lleven a 3. Tendríamos entonces 2 por 1. Arriba reescribimos el numerador de la expresión dada. Posteriormente, procedemos a reescribir la segunda fracción. ¿Qué nos va a facilitar esto? Nos va a facilitar poder entender cuál es el mínimo común denominador de la fracción. Recordemos algo muy importante: el mínimo común está representado por los factores comunes y no comunes. Entonces, acá tenemos un factor no común y por acá disponemos de un factor común. Entonces, el mínimo común sería x más 2 multiplicando a x más 1. Reescribimos de igual manera en la segunda fracción ese mínimo común denominador. Ya teniendo a disposición el mínimo común denominador, dividimos el mínimo común entre el denominador dado y el resultado pasa a multiplicar. Si podemos ver, si los denominadores a dividirse son iguales, nos daría la unidad y esa unidad multiplicaría el numerador, que en este caso es 3. Acá es diferente. El factor x más 2 y el segundo factor x más 1 al dividir al denominador x más 1 nos resulta únicamente x más 2. Y ese x más 2 va a ser multiplicado por el numerador, que es 3. 1 multiplica 3 y nos queda 3. En el denominador lo reescribimos nuevamente. Igual acá, reescribimos el denominador común y realizamos la multiplicación teniendo en cuenta que la propiedad que vamos a aplicar correspondería a la propiedad distributiva. 3 multiplica x nos va a dar 3x más 3 por 2 es 6. Si podemos ver, disponemos de un denominadores comunes que son iguales. Entonces sumamos los numeradores entre sí, teniendo como resultado 3x más 9. 3 sumado a 6 corresponde a 9, y el denominador común, que sería x más 2 multiplicando a x más 1. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta: si la fracción resultante se puede simplificar, se simplifica. Tenemos a disposición un numerador que es posible factorizarlo, pero a la hora de factorizar, ¿será posible la simplificación? Podríamos verificar eso. Si disponemos de la expresión 3x más 9, el factor común correspondería a 3. 3x entre 3 va a ser x más 9 entre 3 igual a 3. Nos da el factor 3 multiplicando un segundo factor x más 3. Si podemos ver, en el denominador no hay un factor x más 3, entonces estaría además factorizarlo, porque no sería posible una simplificación. Como no es posible la simplificación, hemos llegado a la conclusión del ejercicio. Procederemos a resolver el segundo ejercicio. Si podemos ver, en el segundo ejercicio también tenemos un denominador que es polinomio. Para poder encontrar el mínimo común denominador debe ser factorizada esa expresión, entonces vamos a factorizarla. Si podemos ver, acá tenemos una diferencia de cuadrados, dos expresiones que se están restando y ambas tienen raíces cuadradas. La condición de factorizarle nos dice que se extraen las raíces cuadradas
y estas raíces en un paréntesis se van a sumar y en otro se van a restar. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser x y la raíz cuadrada de 9 correspondería a 3. Reescribimos el numerador, que es 4, menos 3 sobre x menos 3. Ya teniendo factorizado el denominador, procedemos a buscar el mínimo común de los denominadores, que este lo representan los factores comunes y los no comunes. Entonces, teniendo acá factores comunes y teniendo acá un factor no común, entonces el mínimo común sería x más 3 multiplicando a x menos 3. X más 3 multiplicando a x menos 3. Procedemos a realizar la división. Si dividimos entre la misma expresión, corresponde a la unidad y esa unidad multiplica el numerador. Acá, al dividir entre esta expresión, nos da como resultado únicamente el factor positivo y ese factor va a multiplicar el numerador, que corresponde a 3. Realizamos la multiplicación. 1 por 4 va a ser 4, quedando como denominador común x más 3, x menos 3, y por acá realizamos la multiplicación teniendo en cuenta la propiedad distributiva. 3 por x va a ser 3x, más 3 por 3 va a ser 9, sobre el factor que corresponde, o los factores que corresponden al mínimo común. Vamos a proceder entonces a realizar la resta de esta fracción. Para ello, tenemos el numerador, que en este caso es 4, y le vamos a restar el numerador de la segunda fracción, que correspondería a 3x más 9, sobre los denominadores comunes, que sería x más 3, x menos 3. Hemos aprendido un aspecto muy importante. Toda cantidad precedida de un signo negativo, al salir fuera del signo de agrupación, debe cambiar su signo. Entonces, disponemos de la expresión cual este 3, que es positivo, pasa a ser negativo. Igualmente, el 9 positivo pasa a ser negativo. Escribimos el denominador común, que va a ser x más 3 por x menos 3, y procedemos a reducir los términos que son semejantes. Esta expresión la reescribimos porque es semejante a los términos independientes, y si a 4 le resto 9, me daría como resultado menos 5 sobre el denominador común, x más 3, x menos 3. Como el resultado no se puede simplificar, hemos llegado a la conclusión del ejercicio. Bueno, el tercer ejercicio que tenemos a disposición acá, de igual manera que los ejercicios anteriores, tenemos que buscar ese mínimo común denominador o mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces vamos a reescribir la primera fracción, 2 sobre x más 1. Reescribimos la segunda fracción, 2 sobre x menos 1. En el tercer caso, tenemos que factorizar el denominador de la tercera fracción, teniendo a disposición una diferencia de cuadrado, y al factorizarlo nos daría x más 1 multiplicando a x menos 1. Continuando, entonces buscaríamos el mínimo común de cada una de las fracciones. Recordemos que el mínimo común nos representa los factores comunes y los factores no comunes. Como x más 1 es común a x más 1 y x menos 1 a x menos 1, ambos representarían ese mínimo común denominador. Ya disponiendo del mínimo común denominador, ese mínimo común se divide entre el denominador y el resultado pasa a multiplicar. ¿Qué obtenemos de esta división? Obtenemos únicamente el factor negativo, que va a ser multiplicado por el numerador, que es 2. ¿Qué obtenemos de esta división? Obtenemos el factor positivo, que va a ser multiplicado por 2. Recordemos que al dividir entre la misma expresión nos da la unidad, y esa unidad multiplicaría el numerador, que es 2.
Aplicamos la propiedad distributiva al momento de realizar esa multiplicación, entonces 2 por x van a ser 2x, menos 2 por 1 va a ser 2, sobre x más 1, x menos 1, menos. ¿Qué tendríamos acá? Igual, aplicamos la propiedad distributiva, 2 por x va a ser 2x, más 2 por 1 va a ser 2, sobre el denominador común, que siempre será x más 1, x menos 1. Acá nos daría entonces 2 por 1 es 2, x más 1, x menos 1. Procedemos a realizar la operación que se nos está asignando. Como los denominadores son iguales, vamos a proceder a sumar los numeradores entre sí. Entonces tendríamos 2x menos 2 menos 2x más 2 más 2. ¿Por qué razón poner un paréntesis en este sitio que corresponde a la resta? Porque no se nos debe olvidar que a la hora de restar, las cantidades que preceden de un signo negativo deben de cambiar de signo. Entonces tendríamos 2x menos 2, este 2x que es positivo pasa a ser negativo, el 2 que es positivo pasa a ser negativo, y procederíamos a realizar la reducción de los términos semejantes. 2x restado a 2x, cantidades iguales con signos diferentes, se eliminan. Estos dos se van a eliminar por ser iguales con signos diferentes. De igual manera, este 2 negativo con este 2 positivo se van a eliminar porque cantidades iguales con signos diferentes se eliminan, quedándonos únicamente menos 2 sobre x más 1 multiplicando a x menos 1. Y hemos concluido el ejercicio. 3. Ya hemos dado conclusión a los 3 ejemplos propuestos para este tema. Espero que logren entenderle. Muchísimas gracias. El tercer ejercicio nos dice 2x. Bueno, el tercer ejercicio que tenemos a disposición acá, de igual manera que los ejercicios anteriores, tenemos que buscar ese mínimo común denominador o mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces vamos a reescribir la primera fracción, 2 sobre x más 1. Reescribimos la segunda fracción, 2 sobre x menos 1. En el tercer caso tenemos que factorizar el denominador de la tercera fracción, teniendo a disposición una diferencia de cuadrado, y al factorizarlo nos daría x más 1 multiplicando a x menos 1. Recordemos que una diferencia de cuadrado es una expresión que se está restando, un binomio es un binomio que se está restando, y ambas expresiones tienen raíces cuadradas. Se extraen las raíces, en un paréntesis se suman y en el otro se restan. Ya habiendo factorizado, pues vamos a buscar el mínimo común denominador de las fracciones. Recordemos que el mínimo común siempre lo va a representar los factores comunes y los no comunes. Comunes en este caso, x más 1, también comunes en otro caso, x menos 1. Entonces, para todas las fracciones vamos a disponer del mismo denominador común que representa justamente el mínimo común múltiplo. Ya teniendo a disposición el mínimo común múltiplo, ese mínimo se divide entre el denominador de la primera fracción y el resultado pasa a multiplicar. X más 1 por x menos 1 al dividir a x más 1 nos queda únicamente la expresión negativa, que sería x menos 1, y esta expresión debe multiplicar el numerador. En el segundo caso, pues, si podemos ver, al dividir el mínimo común entre el denominador de la fracción, quien nos queda es la expresión positiva, y esa expresión positiva va a multiplicar el numerador. En el último caso, al dividir entre la misma expresión, nos va a dar la unidad, y esa unidad va a multiplicar el numerador, que es. Aplicando la propiedad distributiva, tendríamos 2 por x, 2x menos 2 por 1 va a ser 2 sobre x más 1, x menos 1, más
De igual manera, aplicando la propiedad distributiva, 2 por x van a ser 2x más 2 por 1 va a ser 2 sobre x más 1, x menos 1. Y al final, pues, tendríamos 1 por 2 va a ser 2 sobre x más 1, x menos 1. Hemos aprendido también que cuando los denominadores de las fracciones son iguales, pues procedemos a sumar los numeradores de una sola vez. Entonces tendríamos a disposición la siguiente. Bueno, continuando, entonces buscaríamos el mínimo común de cada una de las fracciones. Recordemos que el mínimo común nos representa los factores comunes y los factores no comunes. Como x más 1 es común a x más 1 y x menos 1 a x menos 1, ambos representarían ese mínimo común denominador. Ya disponiendo del mínimo común denominador, ese mínimo común se divide entre el denominador y el resultado pasa a multiplicar. ¿Qué obtenemos de esta división? Obtenemos únicamente el factor negativo que va a ser multiplicado por el numerador, que es 2. ¿Qué obtenemos de esta división? Obtenemos el factor positivo que va a ser multiplicado por 2. Recordemos que al dividir entre la misma expresión nos da la unidad y esa unidad multiplica aquí el numerador, que es 2. Aplicamos la propiedad distributiva al momento de realizar esa multiplicación, entonces 2 por x van a ser 2x menos 2 por 1 va a ser 2 sobre x más 1, x menos 1, menos. ¿Qué tendríamos acá? Igual aplicamos la propiedad distributiva, 2 por x va a ser 2x más 2 por 1 va a ser 2 sobre el denominador común, que siempre será x más 1, x menos 1. Acá nos daría entonces 2 por 1 es 2, x más 1, x menos 1. Procedemos a realizar la operación que se nos está asignando. Como los denominadores son iguales, vamos a proceder a sumar los numeradores entre sí. Entonces tendríamos 2x menos 2 menos 2x más 2 más 2. ¿Por qué razón poner un paréntesis en este sitio que corresponde a la resta? Porque no se nos debe olvidar que a la hora de restar, las cantidades que preceden de un signo negativo deben de cambiar de signo. Entonces tendríamos 2x menos 2, este 2x que es positivo pasa a ser negativo, el 2 que es positivo pasa a ser negativo, y procederíamos a realizar la reducción de los términos semejantes. 2x restado a 2x, cantidades iguales con signos diferentes, se eliminan. Estos dos se van a eliminar por ser iguales con signos diferentes. De igual manera, este 2 negativo con este 2 positivo se van a eliminar porque cantidades iguales con signos diferentes se eliminan, quedándonos únicamente menos 2 sobre x más 1 multiplicando a x menos 1. Y hemos concluido el ejercicio. 3. Ya hemos dado conclusión a los 3 ejemplos propuestos para este tema. Espero que logren entenderle. Muchísimas gracias.